Hoy se cambia nuestro sistema de comunicaciones. Respuestas son dadas en la próxima exposición dada a conocer por Gibbon, Doppelganger Heracles. Advertencia: antes de ver esta exposición, siga esta serie de pasos. Eso es suficiente, ya que quizás no entendió nada conscientemente. En cambio, su mente seguro pudo decriptar el mensaje subliminal, lo cual es gatillador suficiente. El tema a exponer será Dust over Loae sobre la línea de tiempo Akuma, abreviada como 8121 IKEA. Lo más probable es que no comprenda nada de lo que se dirá, en cambio, conocerá el tema al ritmo que nosotros, empezando por el final. A continuación, la verdad. Un cliché usual que predomina en esta historia. Dust over Loae es una entidad que simboliza el elemento de la oscuridad adjunto a lo latente, que le da más poder base de lo predominante, es decir, maldad encarnada con corazón. Al ser este el exponente de la oscuridad, para el balance ha de haber uno de luz. En cambio, este murió en menos de lo que canta un gallo para nuestro mundo. Lo curioso es que Dust jamás se ha mostrado ofensivo o similar, pero esto es porque es oscuridad, no el pecado de la ira. Gracias a esta cualidad sobresaliente, varios cayeron en su juego. Las reglas de este mundo muestran una gran evidencia de que estamos en un mundo alterado. La línea de tiempo donde transcurre esto, la mayoría de entidades poseen un control propio y natural. No hay un tipo de orden natural y de serlo tiene las suficientes brechas para tener distintas escalas de poder en base a aprendizaje o a actitudes autodidactas. Es decir, una línea de tiempo que carece de normas o límites para los poderes. Entre estos ejemplos hay control de fuego, control de la flora, control de la sangre y control de las sombras. Todo fenómeno físico como metafísico existente es controlable. Muchas de las cosas que conocemos estuvieron afectadas por cosas que, también estuvieron allí desde un inicio. Es decir, se ha viajado a otras líneas de tiempo sin antes saber lo que había de por medio. En este apartado explicaremos varios conceptos que se abarcarán a lo largo de la exposición. Líneas de tiempo Fenrir, también bestias sin ojos. La línea de tiempo es un englobador de dimensiones, chances y seres que puedan tener alternativas por variables o similares relacionados al efecto mariposa. Es el separador máximo con otras líneas, dado que encapsula todos estos elementos volátiles o el caos capaz de formarse en una línea sola. La línea de sucesos es vital para una línea de tiempo. Son las sucesiones ya cumplidas de una línea de tiempo en presente o futuro. Un ejemplar es que hubo una revolución industrial, o sea, un suceso, y que pronto seguramente venga otra. Eso es algo a suceder. La línea de sucesos son las cosas a suceder de ciertos eventos que componen una línea de tiempo. Estos alimentan al pasado, presente y futuro. En las líneas de tiempo actúan como un destino, por lo cual no existe libre albedrío. El cuerpo del destino. Término sugerido al notar cómo distintos grupos de personas tenían un destino, terribles, males aproximantes y un mundo a estallar que no afectaban a otro grupo de personas cercanos. Un cuerpo de destino es el apodo dado a un mismo destino o una sucesión que afectan inevitablemente a un conjunto de individuos. Influencia transtemporal. Cuando los actos, presencia o palabras, incluso ideas de una persona afectan a un sujeto de otra línea de tiempo, causando la expansión de información entre líneas temporales y por ello una posible brecha entre ambas. Es influencia por cómo impacta en la sociedad de esta otra línea temporal, efecto cual eventualmente puede ser mutuo. Marisma. Barrera de las líneas del tiempo que nos protegen de amenazas externas y del Otherworld, filtrando lo entrante a la línea temporal, tanto sus poderes como incluso forma física. Cada marisma de cada línea temporal puede actuar de forma distinta, haciendo nada o mucho. Esta es dañada al entrance de seres exteriores sin causa o razón o también espontáneo, que afectan al interior de la línea. Esta no aplica a todos los tiempos, sino a algunos en específico con alto grado de influencia transtemporal,
influyendo en estos sujetos sin marisma, línea de tiempo normal y con libre albedrío, haciendo que estos generen una marisma independientemente. Otherworld, espacio no investigado, relatado como oscuro, iluminado por varias lunas, donde solo Fenriers pueden entrar. Este lugar se ve tragando la materia entrante de una forma no comprendida, no hecha para la vida en cualquier concepto. De una ruptura de marisma, el Otherworld puede entrar en un espacio físico de la línea temporal. Esto tiene que ver con Chaeser Fenrir. Se verá más adelante. El inicio de nuestra línea temporal. Bombae Temporael. En un día habitual de Ashestown, un ambicioso científico biomecánico conocido como Kira Kibakuo estaría logrando, en base a los reclutados del EDEM, Escuadrón de Eliminación Mercenaria, una bomba temporal que en práctica no se ha visto confirmado a lo próximo, pero notar la correlación sí lo hace. Y es que su efecto sería que Kira lograría controlar de alguna forma las variables de las líneas temporales. Al estallar la bomba, Kira murió con ella, pero en la actualidad se dice que logró ese control de las variables de alguna forma no convencional. Planeaba lograr eso con la bomba. Antes, las líneas de tiempo estaban juntas. Tras la explosión, se separaron, causando que las sucesiones de eclipse se separasen de un mundo inicial, ahora conocido como el mundo de estos relatos, la línea temporal Akuma. Asimismo, existe la línea de tiempo primordial. En cambio, todas estas están separadas cuando antes estaban juntas. Por si no se entendió, un ejemplo. La Biblia se compone de distintos capítulos. Digamos que tras la bomba no hubo más Biblia y ahora solo eran legibles desde libros por separados, como Génesis, Éxodo, Jeremías o Gálatas. Se podían mezclar, pero eso involucraba interceptar la marisma. Lo cual... ¿Kira dañó la marisma o la creó? Dado que, si había una línea principal, entonces tampoco había un Otherworld o la necesidad de una marisma, porque tenían casi la misma función que un sistema cerrado, y si bien es positivo parcialmente el factor de que se haya hecho un sistema abierto, pensemos que quienes residían aquí antes de que fuera abierto fueron unos cuantos nombrados. Duos Overloae, Kira Kibakuo, Chaeser Fenrir. Hubo un encuentro entre un recluta de nuestra formación y una entidad de tipo Fenrir que correlaciona un aspecto proveniente de las Deeplands y, confirmando ello, adjunto a un pertenecer a un grupo que está conformado por socios de los tres anteriormente mencionados, es decir, Penumbrae, Sevaen, Duost, Dandae y los exponentes de esta historia. Esta bestia proviene de una línea de tiempo caótica llamada Nuevo Orden, donde se originan varias respuestas para nuestra línea de tiempo Akuma. Bestia sin ojo Fenrir, nuevamente. El 10.07.23 Dante Grafiel exclama que la verdad no le afecta. Entre menos sepamos, menos preocupados debemos estar. Por mi lado, no me afecta en nada, no me interesa. La realidad es solo bajo nuestra percepción, nosotros decidimos ver qué nos afecta y qué no. Así Dante confirma que las metafísicas están activadas como una regla personalizada de nuestro universo. El 0203 del 23 pregunta el soldado recluta: ¿Umbra Takegami está vivo? La bestia sin ojos le responde: no he escuchado de ese tío hace mucho, tampoco me importa realmente. All of you are one at the final. Patrañas, puede que siga vivo. El soldado pregunta: esa frase es una patraña, ¿me dices? Así es como la bestia le responden: lo que esconde esas palabras lo son. Ya que la bestia y las evidencias nos lo han dejado todo claro, eso es todo por ahora. Aquí termina el primer acto, epílogo. Y justamente, ahora que nosotros podemos acatar acciones, segundo acto, conclusión del epílogo. Y con todo sobre la mesa, vamos con todo. Dantae Grafiael es un apostador mentiroso y engañoso que es padre de Kira Kibakuo. Eso afirma el término de cuerpo del destino, que son distintos seres con destinos similares o conexiones que no son casualidad. Este es portador del Irreal World, técnica de ilusionista calibre 8 que en resumen permite volver ilusiones en formas reales y viceversa, formas reales a ilusiones. La ilusión es una percepción de lo visto y lo presenciado. Su función es emplear las habilidades psicológicas para tener brotes de energía física que empoderen a distintas entidades aliadas aprovechando los vacíos de la sinapsis y la observación de la realidad.
Su fuerte es tanto la seducción como la mentira, dado que son fuertes sociales donde gana confianza y reputación por el círculo vicioso de toxicidad en la actuación femenina-masculina. Asimismo, relatar historias para generar la influencia transtemporal. Chazaer Fenrir es una bestia de cuerpo negro con rasgos blancos. No hay una debilidad aparente en este y actúa de forma amistosa pese a ser una bestia de matanza. Su función es ser la máxima expresión de la marisma y el Otherworld, que rodea la línea infectada y potenciar la influencia transtemporal. Asimismo, carcomer la línea de tiempo con las Deeplands en el interior de esta, de forma lenta que parezca más vida que un lento cáncer. Kira Equivacuo es un humanoide peliamarillo con traje de una personalidad repudiable, necrófilo y alta capacidad de fabricación, pero no para batallar. Actúa de forma arrogante por lo usual. Su función es ser un personaje de gran poder en tecnología para generar desbalance entre los usuarios y aprovechar tecnológicamente las Deeplands. Asimismo, el apoyo indirecto de Chazaer Fenrir, generar conflicto entre los usuarios, lo distrae de asuntos realmente importantes. A la larga, se destruyen las físicas lentamente. Si hay Kira Equivacuo, hay Chazaer Fenrir. Chazaer Fenrir es un arma emulada por Kira Equivacuo, de la cual Chazaer, por conveniencia o naturaleza, dice que está en contra de su propio dueño. Al momento donde una realidad es afectada por Chazaer, Kira Equivacuo logra tener el poder sobre esta en base al resto de expansión de personajes que, en gran proporción, es logrado en base a Dante. Es por ello que no hay debilidad o forma de atacar a Chazaer, dado que todo lo que atacamos a él es devuelto a nuestra propia línea de tiempo, al ser él la marisma y o el Otherworld. Es por ello que solo estos pueden acceder a esta dimensión, y desde una analítica muy certera, se ha visto que el Otherworld solo rodea antes de la marisma a líneas de tiempo donde haya un alto grado de la verdad como un sistema de seguridad. Duos Overloa es también apostador, pero desde el inicio del mundo donde yacemos, el exponente de la oscuridad. Posible humano de personalidad agradable, sí, bastante infantil parcialmente. Tiene una alta capacidad de combate pero se limita de este. Se refiere a la marisma como un cifrador de datos. Su función es ser un personaje de alto poder que en base a la capacidad que tiene de Dante, en función de la verdad, puede replicar distintas figuras históricas con un pasado falso o no. Porque, seamos sinceros, después de todo, son solo eso. Historias relatadas y en base a ello, accionar con técnicas de manipulación al resto, así elaborando el mundo deseado. Su fuerte es el contar relatos de historias reales o no para colocar que X cosa es fuerte y deberías obtenerla para ganar otra X cosa o derrotarla. Asimismo, vende información de forma bélica o causa conflictos desde distintas identidades como emplea con Dante, impulsando nuevamente la influencia transtemporal y la ambición que rompe las físicas, adjunto al conflicto entre clanes entre sí. Daenta Grassfield es el primer engranaje, pues aparece con su suma simpleza de perfil bajo por su carácter carismático y personalidad promiscua, que lo hacen parcialmente agradables a algunos que se orientan a lo inestable como es la apuesta y el riesgo. Sus habilidades de juego sutilmente infectan con metafísica el universo y emplean brotes de la energía sináptica de tu cuerpo, es decir, la señal neuronal electroquímica de tu cuerpo de una pequeña señal eléctrica se amplía dado que Daenta amplía tu propia observación de la realidad, permitiendo alterarla en base del irreal world. Si te lo crees, se hace real. Esto permite crear espacios físicos como ganar las apuestas y a la larga transformar la física a metafísica, destruyendo la estabilidad de poderes y funcionamientos básicos que había entre el universo. Y todo aquel que haya conocido a Daenta podrá asentir con que es una actitud muy simple y poco caótica. En cambio, viendo estos puntos, se aclara que es terrible a la larga. Esto es una primera raíz para extraer grandes cantidades de energía física como la propia electricidad, de algo tan fácil como tu propia observación, o mejor dicho, tu pequeña señal neuronal. Este, en el terrible caso de la curiosidad, puede relatar historias falsas o no, que la gente de creérselas se vuelve ciertas en el pasado del espacio entrado o no, alterando ya de forma anómala el tiempo y creando paradojas para desfigurar el tiempo como inicial. Chazaer Fenrir es tras Dante o un activador de metafísicas el segundo engranaje en aparecer, pues este accede desde los externos como una pequeña infección al entorno físico, esparciendo así primero la raíz desde dentro, con las Deeplands, tierras oscuras que se comen la energía a su paso y los nutrientes, generando bestias al mismo paso. Esta es la expansión de los falsos de relatos que Dante puede llegar a contar en otro formato de cuerpo, lo que les permite habilitar el resto de la historia relatada por Dante, es decir, que se dice Dust me regaló estabilidad tras un combate y quien lo oye lo cree, automáticamente ese combate en el pasado de nuestra realidad se hace cierto, sucedió. Dado que así es como afecta a la realidad las simples palabras de Dante con su compleja habilidad y real world. Chazaer no es más que un arma inicial de Kira, por ello su poder solo se obtiene tras el ingreso de Kira Equivacuo.
que justamente es quien logra explotarlo. Kira Kibakuo es tras la aparición de Chaeser, dado que emplea la capacidad de asociación energética de Chaeser para crear tecnología metafísica o armamento de este calibre. Es ahí donde Kira logra infundir a Chaeser sobre el propio tiempo para así controlar las variables o generar caos en el sentido teórico, siendo así el cuarto engranaje. La mayoría no está convencido de esto, pero ¿por qué no? Kira esparce su arma emulada, también llamada por Chaeser, por espacios que él ha creado entre las líneas temporales, similar a la separación de Pangea, creado el desorden solo para él tener la fórmula del orden. Entre esta tecnología temporal, tanto el Otherworld como la marisma cifran los datos en base a la influencia transtemporal al interior y a sus habitantes. De esta forma, la marisma compuesta de billones de energía los vuelve binarios. De esta forma pueden ser emulados en otras líneas de tiempo, simulaciones. Es decir, esto le permite a Kira reducir nuestra identidad de un concepto real y consciente a un semirreal con conciencia ganada, por lo que ahora somos catalogados, simulaciones. De esta forma se desprestigia nuestras habilidades y se inferioriza desde el exterior, haciendo que todo lo que esté al interior de la marisma tenga un rango descendido de poder a entidades como lo son Chaeser, que no pueden ser dañadas al ser lo que rodea nuestro tiempo, más aún así, tiene una forma física humanoide. ¿Por qué Kira querría esto? Fácil. Así como una computadora puede ser emulada y por allí corre energía eléctrica, nuestra realidad al volverse emulada es más fácil de ser colocada físicamente en algún lado. Y como en un computador corre electricidad, por los cableados de nuestra realidad corre la energía cinética, mecánica o cualquier variable para alimentar su maquinaria, cosa que al estar dentro de esta simulación claramente no podemos ver. Además, ¿por qué no lo querría? Puede desestabilizar cuando desee la marisma y evitar que los contenidos se den cuenta de que fueron emboscados a una simulación, cerrando así esta simulación con el caer de la marisma y su vital virus o también método de silenciar, el Otherworld. Pero, ¿Kira no está muerto?, preguntan algunos. Pues sí, en algunos lares, en otros no, aunque tienen control de las variables, pudiendo residir vivo en algunas. Si se necesita evidencia de todo este plan tan perfecto pero dudable de Kira, no se supo que Primordia era una simulación de Kira, hasta que en Akuma se supo cómo se formaron otras líneas de tiempo y Primordia encajó con una serie de patrones de formación que tuvo un nuevo orden, dando a comprender que es un emulado para la extracción de energía o análisis de comportamiento, y cuando se sale de control y puede escalar a más, la marisma comienza a caer, o en otros términos se apaga la máquina. Kira no murió en todas las variables, porque esa bomba le explotó en la cara, porque si no, no se justifica como está presente consciente de ello en otras realidades como Nuevo Orden o incluso Primordia. E incluso si la lógica fallase, la historia de Seven, Barbosa o demás es tan distinta como se planteaba en Akuma. ¿Quién dice que esta realidad no fue tras la explosión de la bomba temporal que generó Kira en la línea Akuma? Es decir, que no fue tras el ciclo histórico creado por Kira. Y quizás haya un dudar de por qué Dust haría esto, y las funciones son tan similares que no parecen entre sí funcionar como engranajes. En cambio, tengamos esto en cuenta, cosas que fueron vividas. Li-C++, litio, una guerrera logró descubrir los métodos de encriptación de la realidad como formato de habilidad, es decir, transformar en código los seres de vida. Duos Overloaded se refiere a la marisma como un billón o más de energía que transforma todo lo que rodee en datos. Es decir, que la línea de tiempo se sumerge a ser binarios y por consecuente entidades similares a programados. Esto nos retracta el libre albedrío por razones obvias, dado que alterna los datos de nuestros cuerpos y energías, volviéndolos partes de una simulación a la forzada. Por ello se nos sumerge en un concepto semirreal en vez de real. Ragnarok Heracles se ha dado cuenta de las diferencias entre una línea temporal carecedora de marisma y una que lo porte. Las limitaciones energéticas te someten a hacer algo semirreal, por consecuente te arrebatan la capacidad de quienes estén afuera como Chaeser, Fenrir, te destruyen por tener un rango de superioridad en ello, es decir, entrar en la categoría ellos de reales a no estar afectados por el programa. Verdad, notó que su poder principal, la estática, repelía al virus como la presión ejercida sobre este, dado que la marisma altera los datos, presencia y energía. Al entrar, con la estática, este podía detectar la marisma de antemano por su cualidad. Infested zone.
Nada pasará mientras sigas apretando retroceder. No importa cuánta retrogénesis o rebobinado pongas en esto, porque hay cosas que no se van de algunas cabezas, ni siquiera de la tuya. Está ahí. La reacción que logró provocarte el enemigo no se irá. Es porque toda la información que has visto, por lo usual, te comprometería. En cambio, nosotros no somos de ese tipo de personas. Y está claro que arriesgamos el culo en el mismo momento que nos atrevemos a hablar tan fijamente de esto, por los conocimientos que de saberlos ponen pieles en peligro y se condenarían mundos, pero si Dust no es el transmisor y siguió las instrucciones del inicio, nada debería salir mal, porque si gana influencia no viene de nosotros, viene de él. Ya hemos encontrado una solución y es por ello que dejamos un último mensaje, porque nuestro tiempo se acaba, las muertes para algunos, incluyéndonos, inevitable. Pero no nos iremos sin dejar esto claro, pulido. Y así como hemos servido todos los problemas, tercer acto, medidas. Hay distintos tipos de medidas para el problema ya expuesto que a nosotros al menos nos ha afectado por más de 5 años y está en sus finales, como nuestra presencia, la cual no será eterna. Las medidas se dividen en opciones, al cuerpo de uno mismo, habilidades, tiempo y entre otros campos de la física para volverse invulnerable a los efectos de la marisma de alguna forma parcial. 1. Medidas de protección pasiva. El primer tipo de medidas, al tratarse de las constantemente activas y más relevantes para no ser infectado por algo igual de pasivo como el marisma, pero también en su formato activo, es: el control de los próximos cuerpos es vital. Cuerpo es la vasija de tu alma, el alma es un conector espectral entre lo esotérico mágico con tu cuerpo. Gracias a ello puedes tirar una bolita de fuego donde desees y demás. Mientras el espíritu es el aliento que te permite sentir extrema melancolía o una ira incesante, esa misma que te hace levantar el puño o caer fuertemente, también conocido parcialmente como la voluntad. Controlar la tierra, aire, fuego y agua permitiría el control de la electricidad, la cual es vital, dado que con electrones se puede transmutar con facilidad estructuras moleculares y transmutar con suma facilidad. En cambio, esto depende de una telequinesis inteligente que distribuya cada electrón de forma correcta. A la larga se ha de desarrollar control de energía, control de la gravedad y control del tiempo. En base a meditaciones o fuertes ataques puede aprender telequinesis accidentalmente moviendo objetos con la energía desprendida de su cuerpo. El concentrar le puede emplear la telequinesis como fuertes emociones, por la energía descargada. En base a telequinesis aprende cualquier otro control que no emplee de forma ofensiva constante, como puede ser las ondas para la comunicación por radiofrecuencias o microondas. Con esta telequinesis, a la larga de buscar una ciencia todo, podría transmutar recursos desde vibraciones y oscilaciones al propio vidrio. El control de la propia voluntad es fundamental. La telequinesis es la raíz de otros controles kinesis de cualquier cosa. Encripta tus pensamientos, provoca que tus sinapsis estén limitadas a pocas revoluciones y no a un grado acelerado. Esto hará que no puedan amplificar energía a través de tu propio cerebro. Asimismo, hay que tu consciente se lleve sin que tú sepas un gramo de información al inconsciente, con la condición de que tú, inconsciente, debes ser la parte más blindada, es decir, la que encripta todo pensamiento entrante, transformando por ejemplo Dante por Daenta, para evitar gatilladores de memética y o similares. El inconsciente ha de ser un polo negativo y el consciente un polo positivo. Como de tanta información una pieza va al inconsciente, este dice que no, negando la información, y el consciente que sí. De esta forma, técnicas como el Irreal War no pueden alimentarse de tu cerebro o percepción de la realidad. Todo lo filtra y solo recibe información encriptada al inconsciente que solo sirve de sello. 4. El control del tiempo, gravedad y la telequinesis mejorada por el control de la electricidad debería dar resultado de una gran precisión en varias técnicas de movimiento complejos, sofisticados y útiles con átomos y otras cosas que el ojo humano no podría ver o calcular en usual. En cambio, podemos manipularlos con facilidad. Por la experiencia ganada a este paso, usted podría controlar dos interesantes cosas en adelante. El efecto mariposa. Usted podría controlar que, por ejemplo, una simple brisa mueva una hoja que gracias al movimiento de tal hoja, una pequeña partícula de aquel viento es con la cual se forma un tornado. Con el control del tiempo, también podría controlar las variables, es decir, al mover una mano y agarrar algo, siempre habrá una versión donde el vaso se reventó contra el suelo, donde casi se nos resbala o todas esas chances. A esto se le conoce por caos, usualmente, dado que no tiene orden y es asimétrico. Aprendiendo básicamente estos dos conceptos, usted al tener percepción de las variables, control de energía, de movimientos sofisticados, debería tener una gran capacidad para predecir por la capacidad de predecir ondas, ruidos mínimos, átomos, electrones, etc. Por lo cual usará tal sentido con el control del tiempo para estar atento a sus variables.
En base al concentrar, debe hacer que usted, al ser una variable más de sí mismo, quien convocó tal movimiento que es usted, logre controlar sus variables para disminuir los grados de energía de efectos mariposas que pasan en su vida, porque así como usted pisa una roca, en otro universo la pisó, se resbaló y se reventó el cuello. Si sincroniza sus variables, podría hacer que hasta su ambiente esté estable e interconectado con la variable líder, que sería usted. De esta forma evita que le alteren a través de los tiempos, ya que tus variables están conectadas energéticamente contigo. El presente, pasado y futuro no se ven alterados al ser el mismo que la variable líder está en todos sus accionares. Al tener las variables sincronizadas, gente con lección a predicciones o similares no pueden leer tus variables, si va a salir de una forma o no, dado que saldrá como lo estés empleando en el mismo momento. Cuando sufres un daño de un oponente sin variables sincronizadas, lo más probable es que otra variable tuya no sufra daño, pero sigue el mismo movimiento que tú. Aún así, si tu oponente tiene las variables sincronizadas y logran golpearse mutuamente, ambos sufrirán los daños en todas las variables de ambos, lo cual es como jugar con una sola vida. Aún así, es 1000 veces preferible de tal forma, dado que no genera caos transtemporal o dimensional. Más aliados como enemigos con variables sincronizadas permitirían un orden. Si lee las variables, entonces podrás saber en qué línea de tiempo está situado. Recuerde que esto solo engloba chances variables y similares. Saltar de ellas es realmente fácil dependiendo de la línea de tiempo donde esté. Atento a la próxima información. Línea Ashstown. Carece de marisma o separadores de tipo de Otherworld, o líneas de tiempo, al no haber influencia transtemporal hasta la fecha, 22 del 10 de 23. En cambio, una vez tiene suficiente influencia transtemporal, eres recolocado sobre otra línea temporal a saber más de lo que deberías. Como puede ser, Línea Akuma. Igual a Ashstown, pero en un invierno nuclear hace más de 25 años, por lo cual escasea el oxígeno. Hay fuertes tormentas radioactivas y la neblina del entorno puede llegar a generar malfunciones en los poderes. Intentar controlar la radiación del entorno generará un explotar de tu propio flujo energético, por lo cual es recomendable ir con sutileza. En la propia imagen se puede presenciar a los seres de ambas imágenes presentes, como lo es Línea Ashstown y Línea Akuma. En cambio, no pueden interactuar entre sí, por dar un ejemplo, dado que no pueden ver la línea de tiempo. En cambio, estos existen en el mismo lugar desde distintas líneas de tiempo. Para verse e interactuar, esta capacidad ha de ser, claro, mutua. Para hacerse una idea, la línea Ashstown normal tiene calidez pese a esté recuperándose de un invierno nuclear, y sus inviernos son fuertes, pero con veranos suaves. Para diferenciar, la línea Akuma sigue en tal invierno nuclear hace años por la bomba temporal de Kira que afecta a los poderes, incluso derivados de consecuencia de tal bomba. Se puede acceder fácilmente al ganar demasiada influencia transtemporal. Hasta la fecha 22 del 10 de 23, dado que se decía que su marisma pronto se fragmentaría, desde la fecha en 100 días. También referido como 821 AKA. 852 FNO, también conocido por Nuevo Orden, puede ser reconocido fácilmente dado que su marisma transforma todo lo entrante en cualquier objeto, e encripta a los personajes en objetos y algunos pocos tienen la chance de entrar. Esto se teoriza que fue más desarrollado a los de Línea Akuma, ya que tanto conocimiento y poderío debía de ser filtrado para que quien operaba esta simulación no se viera tan interrumpido. Nuevo Orden no tiene un orden como tal, varios de sus árboles caminaban y entre otros relatos era fácil salir, pero nunca era fácil entrar. Se dice que para acceder a este hay que viajar por el Otherworld actualmente, por lo cual allí se confirma el teorizar de que es una medida de seguridad. Como alternativa, es reconocible por su gran cantidad de flora que portaba antes, así como vida y varios naufragios. Pero ahora, 852 FNO, también conocido por Nuevo Orden, puede ser reconocido fácilmente dado que su marisma sigue transformando todo lo entrante, en cualquier objeto similar, claro. Pero por su alternativa, es reconocible por su flora negro-blanco que proviene de Chazader Fenrir, que esparció hace varios años ya las Deeplands, las cuales se recomienda seriamente no tocar ni mucho menos investigar. Varias islas fueron tragadas por esta infección. No se ha estudiado y no se recomienda entrar, no hay razón de nuestro equipo para ello. Nuevo Orden fue víctima de las Deeplands. 924 NSO, también conocido por Primordia, es reconocible por un bioma en específico cercano a los hongos de un nombre desconocido en nuestro equipo. De césped naranja o morado con flora y demasiados hongos, se retrata poco de lo conocido de este lugar. Es comparable la similitud entre Deeplands con este bioma, no son más que una nueva expansión de estas simulaciones causadas por Kira Kibakugo. Entrar no es nada fácil, dado que su marisma alterna tus datos borrando memorias y reduciendo tus capacidades, asimismo creando una variable tuya en este universo, pero no te transmuta como pasaba en Nuevo Orden. Salir tampoco es arduo, en cambio,
Saldrás como entraste, sin conocimiento de lo que vi allí. De recordarlos, no es más que un intento de parásito informativo transtemporal, por lo cual de recordar algo evita hacérselo saber al resto, excepto a gente que tenga poderes para evitar estas infecciones y o expertos con el tema. Conseguir los pasos previamente dichos sería suficiente. 301 Kra, conocido como Kraibos, pero apodado por sus habitantes como Equestria, destaca demasiado porque porta una inmensa cantidad de gente y no hay una gran tasa de poder como en Primordia, Nuevo Orden o Akuma, una línea que está limpia. No hay alta volatilidad, pero sí hay una gran población en conjunto de un bello mundo floral, hay combates, guerreros y demás. No porta marisma o no depende de ella en gran medida, hay influencia transtemporal pero es mínima. Destaca demasiado por su cantidad de clanes inmensa. Es súper fácil de acceder, por lo usual a no haber limitaciones. Recaer renacido como especie de alguna familia o clan conservando tus memorias es lo más usual y funcional. Pero recuerda no hablar demasiado de algunos temas, así evitarás la influencia transtemporal en esta bella línea. De no poder escapar, recuerde que por lo usual puede reencarnar en reinos que limiten sus habilidades donde estén ausentes estas figuras que provocan la marisma. Un ejemplo que ya está infectado, pero la infección parece no estar tan presente en el anterior conocido, Reino Magisus o también Reino de Magia. De buscar respuestas a sus dudas, la línea Akuma en su tiempo vigente tendrá sargentos del equipo de la UD o similares de alto poder que quizás le puedan ayudar. En todo caso, Kraibos es la mejor escapatoria, siempre y cuando lo cuide evitando hablar de tal universo. Pero si todavía está hambriento y busca dar un gran paso, con todos los controles desarrollados, tanto gravedad, presión, tiempo, radiación o otros factores que lo ayuden a saber de variables, ya podría estar saltando con facilidad entre líneas de tiempo, y al tener sus variables controladas sin verse muy afectado, para reforzar esto tendrá que recurrir a un gran paso, reiniciar su poder. Esto solo si perteneció a un mundo con marisma o infección transtemporal. Habrá de ir a un mundo limpio de esta con limitaciones energéticas similares a Reino Magisus, pero no solo con eso, un mundo libre de cualidades similares al destino, simulaciones o conceptos existencialistas que lo arruinen. Entonces, al ganar nuevamente la capacidad de tiempo o viaje temporal comprimido en algo pequeño, podrá zarpar a otros mundos, pero recuerde ligar su energía al punto donde su cuerpo renació con aquellos conocimientos. Su boca y el habla determina si cae de nuevo en la trampa de la marisma. Con esto activo y todo lo enseñado, la marisma tendrá que afectar primero su mundo para arrojarle una simulación, incluso presente en un mundo influenciado por la marisma. Medidas ya seguras. 2. Las medidas ya seguras son las que se pueden optar tras haber tomado las primeras medidas, incluyendo ofensivas tanto como dimensionales o transtemporales. 1. Se recomienda fuertemente no actuar con complejo de Salvador a la línea Akuma, decaerá inevitablemente al ser una simulación muy afectada por donde ya explotó una bomba de Kira. De poder abandonar lugares afectados por la marisma, hacerlo. También sugiero que no salten a mundos con posesión de marisma, porque por lo usual no importa cuánto lo intenten destruir, si llegaron ellos primero pasa lo evidente. En cambio, si eres el primero con medidas contra la marisma presente, actuarás de guardián contra ella. Protege tu próximo hogar, no el que ya está destruido. Aprende a soltar y enseña estas técnicas si los deseas. 2. La purgación de entidades asociadas a la verdad de Duost, como Dantae, Kirae, Kibakuo o similares, debería de ser inmediata, dado que su propia figura física como energética, alma y demás infectan el propio ambiente. Pero de existir un guardia como en el paso 1, esto no será tan fácil de culminar para Duost. Es por ello que es tan complicado para él infectar Kraibos. A la hora de atacar autosimilares de Duost, recuerde, no amplificar la energía, es decir, no produzca energía cinética, absorba la residual o dispérsela y mecánica por el impacto de su puño, redúzcala. Dado que la batalla produce muchas energías físicas, evite que la entidad con la que combate absorba lo que hace. De combatir, si actúa con valentía, intente sincronizar las variables de Duost o aquella réplica para evitar su escape. Esto no será el final del mundo, pero con una comunidad unida e informada. 3. Procure y vele por la sabiduría. No use estas tecnologías o técnicas de forma bélica o de verdad. Podría causar un desastre. Y a todas esas personas que velen por el caos, les aseguramos que tarde o temprano caeremos. Quizás no como el destino, pero sí como el karma. Ya con todo comprendido, que se alce el puño, pues entonces, al talón de toda esta analítica, la simulación ha escalado tras la destrucción.